Les confieso que es un día en el que resulta complicado intervenir. Cuando uno piensa en las circunstancias del día, uno piensa en lo que lleva ya vivido la sociedad española y uno piensa en las perspectivas inmediatas. En cualquier caso, dividiré mi intervención en dos partes. Una para analizar el acuerdo que firmamos, porque realmente este memorándum tiene un carácter histórico y la sociedad española tiene derecho a entenderlo, a que los diferentes grupos se posicionen frente a los detalles, aunque algunos puedan parecer técnicos, dadas las importantes repercusiones que van a tener. Y una segunda parte, más breve al final, en la que hablaré de la situación general, de la que es imposible sustraerse, ¿no?, en un día como hoy. Empezando por las características de lo que hoy nos convoca, habría que hablar de las características del préstamo que recibimos de nuestros socios europeos. En este sentido, hay un logro importante que quiero reconocer al ministro, porque no es fácil en las negociaciones europeas, que es el haber logrado que el crédito europeo no tenga el carácter de preferente. Este es un logro importante y difícil de lograr por unanimidad, porque, desde luego, en la situación contraria era muy difícil que inversores privados estuviesen dispuestos a seguir comprando deuda española, si consideran que tiene problemas y, además, hay un importante acreedor que está primero en la cola. Aún así, este logro, siendo importante, tiene sus peros. Es importante, pero puede que no sea decisivo, porque vemos que ya hay socios, Finlandia, Austria, Holanda, en ciertos sentidos Alemania, que presentan cierta fatiga de rescate, aunque estamos en los principios de los problemas, probablemente. Y con esta fatiga de rescate, el que el fondo haya perdido el carácter de preferente puede hacer más difícil que estén dispuestos a incrementar su tamaño en el futuro o que estén dispuestos a que se utilice el fondo con flexibilidad. Por otro lado, no deberíamos olvidar que en la reestructuración griega los fondos europeos legalmente no tenían el carácter de preferente, pero en la práctica no sufrieron la reestructuración, por lo que puede haber inversores que piensen que en este caso puede darse ese problema. Esperemos que no sea así en cualquier caso, y valoramos como un logro ese carácter no preferente del préstamo. Las condiciones de tipo de interés, de plazo, nos parecen razonables, aunque el argumento que son mejores que las del mercado, pues evidentemente, si fuesen las del mercado, no haría falta una ayuda. Lo que no se ha logrado era lo que seguramente era el reto decisivo, que es que el préstamo tuviese la forma de recapitalización directa de la banca. Esto es algo que, tras la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, parecía haberse alcanzado, pero que el tiempo ha venido esencialmente a desmentir. El otro día, en el debate del Bundestag, se decía literalmente: España hace la solicitud, España recibe el dinero y España responde de él. El ministro austríaco afirmaba: el Gobierno español tiene la plena responsabilidad de devolver las ayudas. En los propios acuerdos se dice que cuando haya supervisión única en torno al Banco Central, algo que puede tardar, esperemos que sea rápido, el MEDE podría tener la posibilidad de recapitalizar los bancos directamente. O sea, que se deja como una posibilidad, pero no se afirma taxativamente que se vaya a hacer. Y en el techo de gasto que debatimos mañana en el Congreso, se contempla que la ayuda pueda tener una repercusión sobre el déficit y la deuda pública, como no puede ser de otra manera. Usted mismo hoy, en su primera intervención, ha reconocido que el préstamo es al Estado. Bueno, pues esto tiene, en nuestra opinión, mucho que ver con lo que está pasando en los mercados. No se ha roto ese círculo vicioso entre los problemas de la banca y los problemas de la deuda pública. España está camino del 80% del PIB de deuda pública. Usar plenamente esta ayuda son 10 puntos más, el 90%, y las dudas sobre la deuda repercuten sobre la banca, que tiene mucha deuda pública en sus balances. Y sin romper ese círculo vicioso es muy difícil que el mecanismo funcione. Habría que seguir insistiendo y con celeridad para lograr este cambio, en nuestra opinión. Otra característica del préstamo es que se da por tramos, se da por plazos, y eso, llámese como se quiera, pero en la práctica sitúa a España en la situación de un país intervenido, un país al que cada cierto tiempo se le va a evaluar, que tiene que cumplir unas condiciones y que irá recibiendo el dinero en función de esos cumplimientos, lo que supone una intervención de facto, aunque se prefiera no llamarla así. Sujeto a ese préstamo hay unas condiciones en que las más explícitas son las referidas al sector financiero, y dada su importancia en la economía tampoco es posible sustraerse a ellas. ¿Cuáles son esas condiciones dirigidas al sector financiero? En primer lugar, en las antiguas cajas, mejorar el gobierno corporativo, de forma que haya incompatibilidad entre pertenecer a los consejos de administraciones de esas cajas y los bancos que ahora controlan.
también que vendan las participaciones mayoritarias que las cajas tienen en los bancos. Quiero llamar la atención sobre esto porque ha habido muchos debates en el Congreso sobre si las cajas estaban politizadas y sobre si seguían politizadas. Entre usted y yo, sin ir más lejos, no hace tanto tiempo. En nuestra opinión, esto demuestra que el problema ha existido y existe, que hay un problema de gobierno corporativo en las cajas y que no está resuelto y que todavía hay que tomar medidas adicionales para resolverlo. También hay condiciones que tienen que ver con la supervisión del sistema bancario. Y como cuando se resuelve algo es que hay un problema previo, de nuevo, son indicios de que algo no funcionaba antes. Por ejemplo, en el caso de la inspección, el Banco de España tiene que realizar una revisión interna de sus procedimientos porque parece que había problemas para que la información de los inspectores llegase a los órganos rectores o se tradujese rápidamente en medidas correctoras. Porque se dice que eso es lo que hay que cambiar. Pues hay que cambiarlo, sería que antes había dificultades. Se señala que la independencia operativa del Banco de España anteriormente podía no ser suficiente, por lo que el poder sancionador del Ministerio de Economía se tiene que transferir al Banco de España. Como hemos señalado en intervenciones anteriores, nos preocupa la situación en que queda el Banco de España, una institución tan prestigiosa que queda tutelada y rodeada por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea, 2 evaluadores, 4 auditores. ¿Cuál es el papel que va a tener el Banco de España a partir de ahora? Me gustaría saber qué estimaciones tiene el señor ministro de las repercusiones sobre el sector financiero de lo que estamos haciendo en términos de empleo. ¿Cuántos empleos estima que se van a perder en el sector financiero como consecuencia de estas reestructuraciones? Lo mismo le preguntaría sobre la evolución del crédito. ¿Cuál es su estimación de cómo va a evolucionar el crédito? Porque con mayores requisitos de capital hay un riesgo de que se siga contrayendo, no aumentando. ¿Y cuál es su estimación sobre el coste público del rescate? Y por favor, no me responda otra vez, que cero. ¿Cuál es su estimación sobre el coste público del rescate? Supongo que en el Ministerio de Economía hay estimaciones sobre todas estas cuestiones. No puedo dejar de referirme, como intervinientes anteriores, al tema de las preferentes. Es cierto que se van a tomar unas medidas para el futuro, pero evidentemente esas medidas para el futuro no van a afectar a las personas que ya tienen preferentes. Y en opinión de mi grupo, el rescate europeo dificulta la solución para las personas que ya tienen las preferentes. Ahora todo va a tener que tener el visto bueno europeo, con el añadido de que, desde el punto de vista europeo, las pérdidas en la banca, antes de repercutir sobre el sector público, tienen que sufrirse por los accionistas y los acreedores no cubiertos. Es una filosofía sana, mi grupo lo ha defendido en el pasado. El único problema es que ahora, entre estos acreedores no cubiertos, se encuentran cientos de miles de personas que están allí cuando no deberían estar. Entonces, la filosofía sana, en el caso de este grupo particular, se vuelve un poco trágica. Otra cuestión tiene que ver con si se van a liquidar entidades no viables, una cuestión muy importante sobre la que el nuevo gobernador del Banco de España nos decía el otro día que sí. En el debate del Bundestag se dijo que sí, en el memorándum se dice que sí, pero el señor ministro ha declarado que no. ¿Va a haber liquidaciones de entidades no viables o no? Y en ese caso, ¿cómo se van a articular? Y, si es posible, podría darnos más detalles sobre estos llamados bancos malos o sociedades de gestión de activos, aparte de los rasgos generales que ha comentado. Estas son nuestras posiciones y nuestras dudas sobre las condiciones del préstamo y sobre las repercusiones sobre el sector financiero. Pero, como decía, no puedo terminar sin hacer una pequeña evaluación de conjunto para no perdernos con tantos detalles sobre básicamente lo que se preguntan los ciudadanos, que es la situación en la que quedamos hoy en día. En opinión de mi grupo, mirando a la realidad de frente, por desagradable que sea, quedamos con un país intervenido, pero solo parcialmente rescatado. País intervenido porque estamos sujetos a condiciones, también macroeconómicas, aunque no sean explícitas, porque las medidas del Gobierno del otro día y cómo se justificaron son la prueba para cualquiera de que esas condiciones macroeconómicas existen. El señor Rehn decía el otro día también que la vinculación explícita de estas obligaciones y el programa sectorial es deliberada y pertinente. Bueno, hay condiciones macro, aunque no se quiera reconocer. Se va a desembolsar la ayuda por tramos condicionado al cumplimiento de esas condiciones. Hay una supervisión de la Troika, incluyendo al Fondo Monetario, Banco Central Europeo, Comisión. Entonces, bueno, se puede llamar como se quiera, pero tiene todos los rasgos de que quedamos en la situación de un país intervenido, sujeto a condiciones. Y intervenido, pero solo parcialmente rescatado, porque el apoyo a la banca no va unido. Sí, ya termino, son 2 frases, señora presidenta.
El apoyo a la banca decía que solo parcialmente rescatado, intervenido, pero solo parcialmente rescatado, porque el apoyo a la banca no va unido a un apoyo a la deuda pública, ni a intervenciones del Banco Central Europeo, ni a la predisposición a aumentar los fondos de rescate en el futuro. En esta situación, lo que se pregunta a la sociedad española, y a usted como ministro y no a mí le corresponde responder, es ¿ahora qué? ¿A dónde nos conduce todo esto en el futuro inmediato? El señor Anchuelo ha planteado una serie de cuestiones. Bueno, le agradezco su reconocimiento del tema del carácter subordinado o no, es decir, eso es una realidad y creo que es buena desde el punto de vista de lo que es los tenedores de la deuda española. Estoy de acuerdo con usted de que hay una fatiga del rescate en nuestros socios europeos. Y no le diría yo que eso no es uno de los elementos que de alguna forma están teniendo un impacto en lo que estamos viviendo en los últimos días. Es decir, es una realidad. Después, esto es un préstamo de hasta 100.000 millones, con una vida media de 12,5, con una vida máxima de 15, con un periodo de carencia que va a estar en el entorno de 10 años para la amortización de principal, que esto también es algo, si me permite usted, que yo creo, no este ministro lo tuvo que defender en el último minuto, porque no fuese fácil sacarlo, pero ¿sabe por qué queríamos eso? Porque así este préstamo no coincidía con lo que son las emisiones del Tesoro. Es algo que el Tesoro español y el Banco de España pelearon hasta niveles insospechados. No querían que se solapara este préstamo con lo que son las emisiones tradicionales del Tesoro español, que están entre 5 y 10 años. Y por lo tanto, que tengamos un periodo de amortización del préstamo que empieza a partir del año 10 y por quintas partes hasta el año 15, con una vida media de 12 años y medio, creo que es positivo y que evita además esa percepción negativa. Me dice usted lo de la inyección directa de capital a los bancos. Bueno, eso es una de las conclusiones del Consejo Europeo, pero se pone en las conclusiones del Consejo Europeo que para que haya inyección directa de capital a los bancos por parte del MEDE, en primer lugar, tenemos que tener el MEDE, que todavía no lo tenemos. Es que esto de Europa, de vez en cuando, señor Anchuelo, si yo le contara, es bastante más complicado de lo que puede parecer a primera vista. Pero después necesitamos, y eso es unas condiciones que se estableció, que hubiera un supervisor único. Y ahí vamos a empezar a avanzar, ya empieza a haber estudios, pero vamos, el supervisor único, lo que supone en última instancia es que el Banco Central Europeo, que será seguramente quien se reserve o se le otorgue esta competencia, tendrá que coordinar a los diferentes bancos centrales de Europa, lo cual no va a ser sencillo, ¿no? No va a ser sencillo. A partir de ahí, en el proceso de unión bancaria, que exige un supervisor único, exige un fondo de garantía de depósitos único, podrá haber inyecciones de capital directas. Pero, y esto también es importante, en el memorándum que hoy yo les traigo a ustedes aquí para comentar, se establece clarísimamente la posibilidad de que eso se pueda aplicar a España, como no puede ser de otra forma. Me indica usted el impacto en lo que puede ser pues, el exceso. Hay una realidad, señor Anchuelo, en el sistema bancario español, que ha estado durante unos años dando crédito al 20%, hay un exceso de capacidad. Y ese exceso de capacidad se tiene que reducir, porque si no lo reducimos de alguna forma, pues entonces no estamos llevando a cabo el proceso de saneamiento y de reestructuración del sector. Se intentará, lógicamente, yo creo que ya gran parte del mismo ha tenido lugar. Si me permite usted, yo creo que los ajustes tanto de capacidad como de empleo se han realizado en gran parte. Es decir, el problema ahora de la banca española no es tanto realizar esos ajustes de exceso de capacidad, que yo creo que se ha llevado a cabo en gran parte en los últimos 4 o 5 años, como de efectivamente limpieza de balances y solucionar los problemas desde el punto de vista de financiación. Vuelve usted a comentar el tema de preferentes. El tema de preferentes, el memorándum no modifica absolutamente nada. No modifica absolutamente nada, es decir, lo que estamos haciendo es aplicar la normativa que ya existía de ayudas de Estado. Como consecuencia del memorándum va a haber ayudas de Estado a una serie de entidades, lo que se va a ocurrir es que estas nuevas entidades a las cuales se apliquen las ayudas estarán sometidas a la normativa de la Dirección General de Competencia.
pero no hay, como ya he dicho en numerosas ocasiones, no hay ningún cambio. Es decir, se aplicarán las mismas normas a la hora de lo que se denomina en inglés el burden sharing, es decir, la distribución de las cargas, etcétera, 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 que existe una normativa y existe ya una legislación al respecto. Después el tema de liquidar. A mí la palabra liquidación no me gusta, más la palabra liquidación a veces con la terminología hay que tener especialmente cuidado. Yo creo que lo que va a ocurrir en España es que va a haber unas inyecciones de capital en determinadas entidades que se van a reestructurar y que dichas entidades van a acabar absorbidas por otras. Es decir, UNIM, por ejemplo, UNIM no se ha liquidado, si me permiten ustedes la expresión, igual que otras, que la CAM, Cajasur, CCM, etcétera, etcétera, etcétera. UNIM lo que ha ocurrido es inyección de capital, reestructuración y absorción por parte de otros. Por lo tanto, yo creo que el tema de la liquidación de vez en cuando es que lleva equívocos. Y es un término que, sinceramente, ya sé que se habla de liquidación, porque el término liquidación en inglés no es exactamente lo mismo que en castellano, pero el término liquidación es algo que yo creo que se debería sustituir por reestructuración y absorción posterior porque cualquiera de las entidades españolas, por muy malas que sean, por muy mal que lo hayan hecho, tiene un valor. Esa marca comercial tiene un valor y tiene una tradición y tiene lo que se denomina un fondo de comercio que hay que intentar aprovechar. Y después, otra vez lo mismo, señor Anchuelo, míreme usted una sola condición macroeconómica en el memorándum. Mire usted las 32 y si me la encuentra, yo se lo acepto. Empezando brevemente por la segunda parte de su intervención, yo no he dicho que las condiciones macroeconómicas estén explícitas en el MOU. He dicho que implícitamente hay que cumplirlas para que se desembolsen los tramos y a los ciudadanos no creo que les importe mucho si están en el procedimiento de déficit excesivo o en el MOU, sino que en la práctica, de hecho, hay que cumplirlas y cuando ustedes justifican sus medidas suelen hacer referencia a su inevitabilidad, de hecho. Respecto al coste público, una vez más no da ninguna evaluación. Parece que es un gran negocio. Vamos a cobrar intereses, va a haber plusvalías. O sea, a lo mejor vamos a solucionar el déficit público gracias a esto. Pero entonces, ¿por qué nadie quiere financiarlo si es tan gran negocio y no tiene coste público? Y respecto al plazo, tipo de interés, yo no he criticado esos detalles. Solo he dicho que, evidentemente, tienen que ser mejores que los del mercado, si no, ¿qué tipo de ayuda serían? Pero quería centrarme más bien en la primera parte de su intervención, que le agradezco, porque efectivamente yo creo que hay que mirar hacia adelante. Los ciudadanos están preguntando, ¿estos sacrificios van a sacarnos de la crisis? ¿Estos sacrificios merecen la pena? Y usted ha ofrecido una serie de luces, pero yo tengo serias dudas de que en vez de luces no sean espejismos, se lo digo de corazón. Usted dice, hay un potencial de crecimiento. Sí, pero estamos en recesión y recortando la inversión pública, subiendo el IRPF al 52%, subiendo el IVA del 8 al 21%, ese crecimiento se va a materializar o va a agudizar la recesión. Usted dice, ha caído el déficit por cuenta corriente. Sí, porque la recesión hace caer las importaciones, pero hay una salida de capitales de 100.000 millones de euros en 3 meses. No hay que financiar esa salida, porque la financiación neta es la que necesitamos para financiar el déficit corriente. Usted dice, hay que resolver el problema de la deuda. ¿Y la deuda privada de las familias y de las empresas cómo la van a resolver? La familia que tiene que pagar más IVA, más luz, más IRPF, ¿va a disminuir su deuda privada? Usted dice, el crédito va a aumentar. Bueno, el tiempo da o quitará razones, pero de momento hay mayores exigencias de capital. Y nos tememos que incluso cuadrar las cuentas públicas en este entorno va a ser muy complicado. Nosotros, evaluando su estrategia, tenemos una visión completamente diferente. Creemos que es una penitencia, pero no es una cura, que no va a ayudarnos a salir de la situación en la que estamos, sino que va a hundirnos más en ella. Hay un círculo vicioso de recesión, caída de ingresos, déficit, recortes, más recesión, cada vez más fuerte. Los efectos sociales también son importantes y la resistencia social pues, da muestras de estar llegando a ciertos límites. En las propuestas de las instituciones internacionales se habla de programas de lucha contra el desempleo juvenil, contra la pobreza. El recorte del gasto tiene que ser selectivo, no puede ser simplemente recortar millones. Hay que reforzar algunas partidas de gasto social para los grupos en peor situación. Y este es el futuro más inmediato que vemos. Más recesión, tensiones sociales, pero si miramos no mucho más allá, hay un riesgo claro de intervención total. La prima de riesgo está en 640 euros y el otro día, no un tertuliano, el presidente del Bundesbank, ni más ni menos, animaba a España a pedir la intervención total.
Por desgracia, empezamos a vernos reflejados en el espejo griego y el proyecto que el Gobierno ofrece a la sociedad española no puede ser únicamente ir hacia el despeñadero, por mucho que vayamos virtuosamente.